Déjenme Sí, enlazarme en porque estos momentos con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de las noticias más importantes. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. pues escuchándolos, Vicente, y bueno, no arrancando la semana, pero ya empezando a ponerle energía, ¿verdad? Aquí a tus órdenes y saludando a Toño también. Oiga, doctora, pues muchos analistas enojados en redes sociales porque el presidente no dijo nada nuevo y solamente buscan algo nuevo en el segundo informe de gobierno aquellos que no conozcan a Andrés Manuel López Obrador. Creo que es un discurso congruente, un informe de gobierno que no, salvo que usted piense lo contrario, que no le apuesta a triunfalismos vanos. De hecho, acepta que los homicidios dolosos siguen a la alza, entre otras cosas. Deme su opinión del segundo informe de gobierno del presidente. Pues mira, Vicente, como estamos acostumbrados a oír muy seguido y principalmente en las mañaneras al presidente López Obrador, pues en realidad esto es como un resumen más extendido de una serie de cosas que él anuncia, algunas de las cosas que se pueden discutir, digamos, al detalle, pero que en realidad efectivamente no tiene nada de nuevo, pero es el formato oficial a partir del cual, bueno, pues también se marca una diferencia con las mañaneras donde hay más un pimponeo, incluso se responde a cuestiones que con lo que van preguntando los periodistas, o incluso pues va fijando su posición el presidente respecto a temas que hacen la nota en el estilo de López Obrador, que le conocemos hace muchísimo tiempo. Entonces, digo, que lo digan es parte de lo que les toca decir, porque si no, ¿cómo que pueden decir reaccionando? Ahora, lo que sí es que el informe tiene algunas cosas muy interesantes, pues muy del estilo también, ¿no? Esta parte de recuperar un tema de moralizar la vida en el sentido de que la corrupción tenga una consecuencia, digamos, ética entre nosotros, porque si hay algo muy claro es que en términos de cultura política, en este país, en general, se ha omitido que la corrupción sea una cuestión que debería de ser, digamos, repudiable por todos, sino más bien esta cosa, ¿no? De el que no tranza no avanza, siempre es el más listo o era el más listo, el que sabía hacer los negocios chuecos. Y entonces, la apuesta de López Obrador para que este tema también sea un cambio en términos de cultura política, déjame que te diga que es muchísimo más profunda, si se lograra, que cualquier cambio de ley estructural en un sentido más de proyectos. Esto es un verdadero cambio. Entonces, ese es un tema que a mí me parece muy interesante para darle seguimiento por mucho tiempo, porque si hay algo difícil de cambiar, Vicente, son los valores de las personas, de las sociedades. Entonces, bueno, ese es uno. Y otro es que anota un punto que es incuestionable, y es que el tema de la salud como digamos, un bien de todos, un bien social, se volvió un tema que no nos hubiéramos imaginado que iba a tener esta presencia, este predominio, este protagonismo, si no hubiera ocurrido esta pandemia que nos tiene a todos pues con las manos atadas, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un elemento donde, y lo hemos hablado antes, Vicente, como temas, lo dice el presidente y me daba hasta risa, ¿no? Que hagan ejercicio, que coman bien, bueno, pues digo, es lo mínimo que tendría que decir, pero puesto en el contexto de la pandemia, pues ya todo el mundo sabemos de qué habla y por dónde nos está chueco el pie, ¿no? Y me parece que eso es lo que es interesante. Efectivamente se repite, pero lo hace en un resumen, así que si alguien no vio las mañaneras, pues bueno, ya puede tener como que una idea general de varios de los temas que se trataron en esta mañana. Así es, y también habló de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes en su informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me llama mucho la atención cómo usted habla de firmar contra la impunidad esta consulta, que si bien es cierto, espero que no sea necesaria en algún momento porque la Fiscalía General de la República entablará las carpetas y la investigación correspondiente y nos da esa sorpresa, pero bueno, es el pueblo el que también pide un ya basta con esta consulta, doctora. Mira, para mí, Vicente, la consulta hay que verla como parte de un escenario mucho más amplio
que se llama ejercicio de la ciudadanía. Las personas que la han, digamos, la que la descalifican desde una cuestión meramente jurídica, bueno, pues tendrán tal vez sus razones y entran con esto de que qué va primero y a quién le corresponde y por qué no, pues puede obstaculizar en términos de que tendría que haberlo aprobado primero, vamos a decir, en este caso el INE, vamos a suponer. Entonces, a ver, lo que se tiene que entender, o por lo menos ese es mi punto de vista, es que el ejercicio de la ciudadanía implica que las personas no se limiten a creer que porque votan las cosas cambian, ni porque de repente opinan o porque oyen, por ejemplo, ahora con los medios de comunicación y porque tal vez se enteraron de algo. La gente que no ejerce y no participa de manera más activa, pues al final de cuentas se queda marginada de la vida pública, de una de las cosas que son parte de la democracia. Entonces, yo al revés de los que son críticos de un ejercicio como este, que puede ser hasta catártico, Vicente. A lo mejor no tiene consecuencias legales porque efectivamente hay que seguir algunos pasos y eso podríamos discutirlo. Aquí el punto importante es que implica que las personas se hacen responsables, no le dejan todo a la autoridad y ni siquiera al presidente, sino que dicen, nosotros queremos que se mueva este tema y entonces vamos a hacer una consulta, que no es una encuesta, una consulta para en un momento dado se pueda llamar a preguntarnos de manera ya legal, pública y abierta en los formatos que nuestras leyes lo permiten. Entonces, yo lo veo como algo muy positivo porque implica que lejos de la apatía que ha sido la característica de la ciudadanía mexicana por muchas razones y por muchas cuestiones históricas, lo que vemos es un ejercicio que a mí me parece, del lado que le veas, a favor o en contra, muy interesante, pero en este caso aún más porque es un ejercicio organizado, con una convocatoria muy concreta, con un objetivo que busca incidir políticamente. No es nada más quejarse, no es nada más hablar en voz alta, implica intentar decir como colectivo, como decía yo, como ciudadanía organizada, algo más que no es solamente, digamos, seguir lo que nos van dictando las propias autoridades. Y te diría yo, el voto es el primero y más simple de los pasos del ejercicio de la ciudadanía. Todo lo demás implica irse a formar. Mira, a mí me tocó el domingo aquí, y aprovecho para mandarle saludos a mis vecinos de acá de San Juan Mixcoac y de la parte de Nochebuena por Insurgentes en la Ciudad de México, Vicente, para los que conozcan. Pero fue bien padre porque te formas, está la gente, te toman tus datos y al final de cuentas eso implica invertirle tiempo, irte a parar ahí, ir a hacer, digamos, un seguimiento, leer lo que vas a firmar. Entonces, eso implica que empiezas a tener una ciudadanía mucho más educada en el sentido de lo político. Y eso siempre andamos diciendo que cómo lo hacen en Europa, cómo lo hacen en Estados Unidos, en Canadá. Pues así, Vicente, participando. Si hay un país que convoca a manifestaciones, a consultas, a movilizaciones, fíjate que es Estados Unidos casualmente. Y nosotros que conocemos bien ese país por la relación a través de nuestras familias, de nuestra gente querida que va y viene o que vive en ese país, bueno, aprovechando que está ahí Toño, que es nuestro representante en este programa de manera directa, pues me parece que es interesante verlo por ese lado y no seguirse con la pura descalificación legaloide que todo quiere que entonces, pues si no lo va a resolver la autoridad, entonces ya no sirve. No, la ciudadanía que se mueva. Y es el momento en que lo estamos viendo, Vicente, y por eso yo lo veo de manera muy positiva, muy interesante, y te diría, esto es solo el inicio de lo que se supondría que tendría que tener realmente una democracia viva, una democracia deliberativa, una democracia que quiere serlo. Bien por las movilizaciones, insisto, de los lados que se hagan, pero cuando son con objetivos y con una cuestión muy concreta que tiene que ver con llegar a un nivel de incidencia, pero digamos muy concreto. Doctora, déjeme incluir en este contexto del que estamos hablando el tema del INE. ¿Por qué? Porque se habla de juicio a los expresidentes. De acuerdo a una encuesta del Universal, Felipe Calderón, el mexicano de a pie, 8 de cada 10 mexicanos o más, el 82% de los encuestados quiere que Felipe Calderón sea enjuiciado y encarcelado si amerita.
menciono a Felipe Calderón porque también sale el libro de Olga Warnat, Felipe el Oscuro. Y esta semana el INE, todo parece indicar, tomará la decisión de darle o no el registro como partido político a México Libre. Este esfuerzo social o como se le llame de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Vaya momento también para la autoridad electoral, si darle el registro o no a este partido o este movimiento que encabeza un hombre tan cuestionado y tan señalado por casos como el de Genaro García Luna en Estados Unidos, por el caso de los prófugos Cárdenas Palomino y Pequeño García acá en México, doctora. Sí, pues mira, al INE, esto de la consulta, hasta es hacerle el favor, Vicente. El INE tiene un área de educación cívica que se supone que su objetivo central es fomentar la organización, la movilización, la capacidad de incidencia de la ciudadanía. Y bueno, ahora sí que es parte de lo que se supone que esos son sus objetivos, aunque no lo estén haciendo directamente ellos. Entonces, por ese lado te diría que más bien deberían agradecer, deberían de decir, mira, la gente se está moviendo, por un lado. Por el otro, lo que tenemos aquí con el asunto del partido que tienen la señora Zavala y el señor Calderón Hinojosa. Fíjate que es muy delicado, porque obviamente llega en un momento en que tenemos también un nuevo consejo, gente nueva en el consejo de los consejeros del INE, entonces los reflectores están cercanísimos. Y ahí es donde entra esta cosa que tenemos que ver con mucho cuidado nosotros, y yo creo que ahí la transparencia va a ser fundamental, porque hay quejas muy directas de que hubo trampa, incluso se les está multando porque hay trampas. Y uno podría decir que hay trampas chiquitas, que hay trampas grandes, pues no, hay trampas. Si alguien tiene que hacer una serie de cuestiones que al final de cuentas lo llevan incluso a que le pusieron una, no solo multa, sino además, digamos, una queja de carácter más jurídico a ese intento, digamos, de fraude, porque pues si haces trampa, eso se llama fraude también en otro léxico. Bueno, me parece que el problema es que justamente implica poder tener una transparencia total y, por ejemplo, sería muy bueno que antes de dar cualquier, digamos, ya si van a aceptar ese partido, que se pudiera saber cuáles son específicamente todas esas trampas que el intento de partido presentó para poder ver por qué se permiten, por qué se les pasan. ¿Te acuerdas cuando Margarita Zavala y el señor José Luis Rodríguez, me parece, el Bronco, ¿no? Que siempre me hago bolas con su nombre porque usa su apodo. Fíjate que fue, yo creo que muy lamentable, y ahí sí que creo que es una cosa que dejó una marca tremenda, el hecho de que hayan aceptado que las trampas podrían pasarse. Porque lo que estamos viendo ahorita es que está pasando lo mismo. Y no son errores. O si lo son, vamos a suponer que hubiera errores. Vamos a ver que no son intentos de trampa. Bueno, primero entonces no los deberían de multar, porque si son errores que no quisieron hacerlos, pues no tendrían que multarlos, sino perdonárselas, lo cual no está ocurriendo. Si son entonces intentos de fraude, pues deberíamos de saber de qué se trata, porque eso pone en una situación de desventaja a cualquiera que no tenga una maquinaria como la que ellos han tenido para pues sacar fotocopias o vete a saber de la gente todo lo que hayan hecho. Hoy el INE tiene en sus manos, yo lo decía desde la otra vez, una papa caliente difícil. Aprobar ese partido, a mí no me preocupa por lo que tenga que ver con el partido, porque yo creo que hasta incluso va a ser una cosa tan terrible, porque en una primera elección lo que va a pasar es que va a ser la constatación de la incapacidad que tiene un grupo para aglutinar, y porque la idea también de desfondar al PAN, pues no sé si los del PAN te van a dejar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ahí hubo internamente traiciones, golpes entre ellos, que fíjate, mejor prefirieron crear otro partido que alinearse internamente, porque bueno, pues vieron que le salió la jugada a López Obrador en su momento, pero ahí es donde ellos no pueden decir que digamos, no tuvieron la capacidad de negociar, de hacerlo democrático, y lo que optaron por irse, me parece correcto. Pero entonces tendrán que asumir que ahí el PAN también tendrá que defenderse para que no le quiten a
digamos, a su parte de su membresía política. Entonces yo creo que eso puede estar hasta interesante, Vicente. Pero el problema aquí es la mancha de las trampas. Si hay fraude, es una mancha demasiado delicada y la hay. Y lo voy a decir como es. Trampa hay porque hay incluso una multa muy severa a ese partido, a menos que a ellos se les haga que 2 millones de pesos no es nada, bueno, pues, claro, es que a lo mejor a nosotros no nos es obvio. Entonces, yo creo que es un escenario que hay que verlo un poquito más alejado, más panorámico y decir, bueno, si se aprueba, bueno, hay que dar una lección. Y otra vez, es en el campo de la arena política que se llama ejercicio de la ciudadanía, y dar ahí la lección. Pero sí creo yo que es un mensaje muy nefasto por lo que ya tenemos como coordenadas de que se apruebe un partido que llega con una trampa tan evidente. Pues a mí me parece que el INE sí tendría que pensarlo. Digo, el INE es un decir, ¿verdad? Porque estamos hablando de los consejeros que tendrían que pensar muy bien sus argumentos. Imagínate justificar, Vicente, que tú entrevistes a cualquiera de los consejeros, los que se dejen, ¿verdad? Porque no cualquiera, y que te digan, bueno, sí lo aprobamos, sí hay trampa, pero bueno, pues es que ellos son muy conocidos, ¿no? Y es gente, pues, que nos llevamos muy bien de toda la vida. A ver, señor, denme argumentos, ahí sí, digamos, éticos, políticos, legales, para aceptar un partido a una organización que quiere serlo, pero que llega con una mancha tan legalmente obvia, ¿no? Yo creo que se va a poner bueno por ese lado. Lo otro yo le sugeriría a todos, Vicente, pues eso, es que el castigo sea a través de las urnas del ejercicio meramente ciudadano, ahí sí, para no tampoco empantanar una cosa que si se llega a aprobar, bueno, pues ahí va a estar en la boleta y ahí es donde hay que dar la lección. Oiga, doctora, y para cerrar, pues a muchos nos pasó de noche, y tristemente nos pasó de noche. Me voy a incluir porque luego me critican por criticar, pero el 30 de agosto, el día de las desapariciones forzadas, en un México de tantos desaparecidos y de tanto dolor, creo que es importante no solamente recordarlo, sino hablar de esto, las desapariciones forzadas, que es el legado también de los gobiernos prianistas. El 30 de agosto, día de las desapariciones forzadas, en momentos en que muchas mujeres, muchos hombres buscan a sus desaparecidos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Un 30 de agosto en el que muchos seguramente con gran dolor lloraron al recordar a sus desaparecidos, y un 30 de agosto que creo desafortunadamente no es aún tan importante en el colectivo, en un país pues tan golpeado y tan herido por este flagelo, doctora. Mira, Vicente, tan no es todavía una cuestión que se haga, digamos, generalizada, que la insensibilidad de estos grupos opositores al gobierno, que tienen todo el derecho de manifestarse y también de ejercer su ciudadanía, si quieren nada más con claxones, no me importa, tienen todo el derecho, pero la insensibilidad de armar una marcha el día de los desaparecidos es de verdad habla muy mal de ellos. ¿Por qué? Porque desde hace ya varios años las Naciones Unidas declaró este día como este día para recordar que hay personas que de manera absolutamente increíble desaparecieron y presuntamente, bueno, pues hay una cuestión criminal atrás de eso y no son secuestradas porque, y ese es el problema, que jurídicamente no es que alguien está pidiendo por ellos un rescate y por tanto habría ahí una presunción de secuestro. No, se trata de personas que simplemente no aparecen, no las encuentran, no hay rastro. Y eso es estar entre la vida y la muerte en un limbo tremendo. Y este país entró en esa espiral. Siempre ha habido violencia. México siempre ha tenido problemas de este tipo, pero nunca en la magnitud y en el horror que hemos visto desde el día en el 2008 en que se declaró la famosa guerra contra el narco de parte del señor Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente. Ese día se inauguró una nueva etapa para este país. Y estas desapariciones, estas que no sabemos
que se calculan casi un poco más de 70,000 personas, ¿dónde están? Y estamos ante una situación en la que las familias han tenido que suplir a la propia autoridad, porque en cada uno de los estados, tú sabes muy bien del colectivo Solecito que están en Veracruz, en cada estado la gente empezó a reunirse y de a poquito las madres de familia, gente, amas de casa, que se dedicaban a otra cosa, se acabaron encontrando y volviéndose buscadores de huesos, literal, sea en el desierto, sea en las calles, sea en los campos, para poder dar con sus seres queridos. Entonces, este es el flagelo más terrible que carga sobre sí nuestro país, Vicente. No hay cosa más tremenda que esto, donde además lo que tenemos es que ha habido un pimponeo entre la autoridad que encargada de esta búsqueda de personas y de toda una ley de víctimas que se logró crear, pero que no avanzó, que tiene muchos huecos, que no se ejerce, que no puede ayudar finalmente a que se vayan, digamos, resolviendo los casos. Entonces, lo que ocurre es que con ese día es un llamado, un recordatorio para que el tema esté ahí, esté vigente, no se deje y que cada vez sea un grito de más demanda, porque yo te voy a decir una cosa, Vicente, en la peor represión que hubo con una junta de gobierno militar en Argentina, no hubo ni la mitad de la gente que está hoy en este país, en nuestro país, desaparecida. Y desaparecida, insisto, es que no sabemos si están vivos o muertos. Y eso no creo que deje descansar, ni siquiera con el dolor infinito que puede significar la ausencia definitiva a partir de la muerte, que una persona esté desaparecida. Porque nadie puede pensar que un desaparecido está muerto, sino que seguramente está en algún lugar esperando ser rescatado. Y entonces, imagínate para las familias cargar con eso, porque saben también que tienen el compromiso de salvar a su gente querida, ¿no? Claro. No, está doloroso el solo hablar del tema. Está muy fuerte, no me imagino siquiera. No. Ay, y es una deuda. Es tremendo, pero lo más importante, y yo nada más con esto cierro, es que todos consideremos que eso le puede ocurrir a cualquiera. Desafortunadamente, y me da hasta horror decirlo, Vicente, ¿recuerdas mi colega del CIESAS, Mayela Álvarez, que sigue desaparecida en Monterrey? Y es una situación que estamos, digamos, a la expectativa, y creer que cambió o terminó porque hay un nuevo gobierno, desafortunadamente no, porque aquí estamos hablando de cosas muy profundas en las que una autoridad con la otra no se hablan, no se ponen de acuerdo, y, o sea, podría entrar en muchos detalles, pero no lo haré en este momento. Entonces, sumarnos a este tema no es esperar a que te pase, sino que hay una cosa que tiene que ser una solidaridad por principio. ¿Por qué? Porque somos todos ciudadanos de este país, pero además porque somos seres humanos. Entonces, no les escatimemos y no esperemos a tener a alguien cercano para alzar la voz en este tema y, como te decía, un día en que se convoca a ese, digamos, a ese duelo colectivo, bueno, pues no puede dejarse pasar y qué bueno que lo retomemos, Vicente. Como siempre, para mí es un placer saludarla, doctora, y voy a invitar a todas las personas que quieran seguirla y que quieran debatir incluso en redes sociales con los temas más importantes, que la sigan en Twitter en @LetiChelius, Leti por Leticia, Chelius por su apellido, así junto Leti Chelius, y bueno, pues estaremos al pendiente, el próximo martes nos enlazamos y por lo pronto le mando un abrazo, doctora. Abrazo a todos por ahí, Vicente, y bueno, a seguirle con esto de cuidarnos al extremo para evitar la pandemia. Bueno, evitar lo que se pueda, ¿verdad? Para evitar los contagios. Gracias, doctora. Le mando un abrazo. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora.